Tenía yo apenas 8 años cuando mi bisabuela Remedios me contó la historia que cambiaría mi manera de ver el mundo para siempre. Estábamos sentadas en el corredor de su casa, ella tejiendo un rebozo y yo jugando con unas muñecas de trapo, cuando de repente dejó de tejer. Me miró con esos ojos llenos de sabiduría y me dijo: «Mija, ¿quieres saber por qué tu bisabuela lleva este escapulario quemado?». Yo asentí curiosa, sin saber que lo que estaba por escuchar era una historia de vida o muerte, de fe y traición, de un pueblo que casi quema viva a la mujer que más había ayudado a todos. Mi bisabuela era curandera, ¿saben? De esas que curaban con hierbas, con rezos, con las manos. Y hubo un tiempo, allá por los años de la Revolución, que la iglesia y algunos del pueblo la acusaron de bruja, la encerraron y prepararon una hoguera para quemarla viva en la plaza del pueblo. Pero lo que pasó ese día, ay Dios mío, lo que pasó fue algo que nadie nunca olvidó. Hasta el día de hoy me pongo a temblar cuando recuerdo cómo me lo contó, con lujo de detalle, con esa voz que ya estaba cansada pero que todavía tenía fuerza para recordar. Si quieren saber cómo se salvó mi bisabuela de morir quemada, quédense hasta el final de esta historia porque les prometo que lo que van a escuchar es algo que vale la pena. Y por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros. Mi nombre es Socorro, tengo 75 años, pero esta historia no es mía, es de mi bisabuela Remedios, que en paz descanse. Ella vivió hasta los 96 años, lúcida como una muchacha, con una memoria que no fallaba ni tantito. Cuando me contó esta historia ya tenía 88 años, pero hablaba como si hubiera pasado ayer. Para que entiendan bien lo que le pasó a mi bisabuela, necesito contarles cómo era la vida en esos tiempos, allá en Tehuacán, Puebla, en los primeros años del siglo XX. Estamos hablando de 1914, 1915 por ahí, cuando México estaba en plena revolución y todo era caos, muerte y confusión. Mi bisabuela Remedios nació en 1880 en un ranchito pequeñito que se llamaba San Mateo de las Flores, que quedaba a unas 3 leguas de Tehuacán. Era hija de una partera muy respetada, doña Luz María, que le enseñó todo lo que sabía sobre plantas, hierbas y curaciones desde que era una criatura. Mi bisabuela creció viendo cómo su madre ayudaba a traer niños al mundo, cómo curaba fiebres con tés de gordolobo, cómo quitaba el susto con ramas de ruda y albahaca, cómo componía huesos rotos con entablillados de carrizo. El ranchito donde vivían era de esos lugares donde todos se conocían, donde no había doctor, donde la gente dependía de las curanderas, de las parteras, de los que sabían de hierbas. La casa de mi bisabuela era de adobe, con techo de teja, piso de tierra apisonada que su madre barría 3 veces al día. Tenía un solar grandote atrás donde sembraban de todo: hierbabuena, manzanilla, ruda, estafiate, árnica, sábila, romero, toronjil. Era como un jardín de medicina, pues. Cada planta tenía su propósito, su manera de usarse. Mi bisabuela aprendió desde chiquita cuál planta servía para qué. «Mira, mija», le decía su madre, «esta es la árnica, sirve para los golpes. La pones en alcohol y dejas que se remoje. Después la pones en el moretón y verás cómo se quita. O esta es la ruda, sirve para sacar el aire malo, para limpiar la casa de malas vibras. Se quema como sahumerio». Así fue creciendo mi bisabuela, rodeada de plantas, de rezos, de conocimiento antiguo que se pasaba de madre a hija desde tiempos que ni se acuerdan. Cuando tenía 15 años, mi bisabuela ya ayudaba a su madre en los partos. Iba con ella a las casas donde las mujeres estaban dando a luz, cargando las hierbas, el agua caliente, los trapos limpios.
Veía cómo su madre sobaba la panza de las embarazadas para acomodar al bebé, cómo les daba tés para acelerar el parto, cómo rezaba cuando las cosas se ponían difíciles. Virgen Santísima, ayuda a esta criatura a nacer bien, rezaba su madre, las manos sobre la panza hinchada. Y la mayoría de las veces, por gracia de Dios o por el conocimiento de Doña Luz María, los niños nacían sanitos. En 1898, cuando mi bisabuela tenía 18 años, se casó con mi bisabuelo Crescencio, un hombre bueno que trabajaba sembrando maíz y frijol. Se fueron a vivir a una casita cerca de la de sus padres y siguieron la misma vida, él trabajando la tierra, ella ayudando a su madre con las curaciones. Tuvieron 7 hijos, 5 lograron sobrevivir, que en esos tiempos era una bendición porque muchos niños se morían de fiebres, de diarreas, de males, que hoy se curan fácil, pero antes eran sentencia de muerte. Cuando doña Luz María murió en 1905, mi bisabuela Remedios se quedó como la única curandera del rancho. Apenas tenía 25 años, pero ya sabía más que muchas viejas. La gente del rancho y de los ranchos de alrededor venían a buscarla a todas horas. Doña Remedios, mi niño tiene calentura y no se le quita. Doña Remedios, mi esposo se cayó del caballo y le duele la espalda. Doña Remedios, mi hija no puede tener bebés. ¿Tiene algo para ayudarla? Y mi bisabuela atendía a todos, sin importar la hora, sin cobrar cuando la gente no tenía dinero. A veces le pagaban con un pollo, con unos huevos, con un poco de maíz. Otras veces con nada, solo con un Dios se lo pague, doña Remedios. Y ella estaba contenta así, ayudando, curando, aliviando el sufrimiento. Su casa siempre olía a hierbas, tenía manojos colgados del techo secándose, manzanilla, árnica, eucalipto, orégano de monte. Tenía frascos con pomadas que ella misma hacía, mezclando sebo de borrego con árnica machacada. Tenía tinturas en botellas oscuras, alcoholes con hierbas remojadas, todo ordenadito, todo limpio, todo bendecido con agua bendita que traía de la iglesia cada domingo. Porque, eso sí, mi bisabuela era muy católica, ¿eh? Iba a misa todos los domingos sin faltar, rezaba el rosario cada noche. Tenía un altar en su casa con la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo y el Sagrado Corazón. Cuando curaba, siempre empezaba rezando, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedía permiso a Dios, le daba gracias por el conocimiento que tenía. Para ella, curar era un don de Dios, no era brujería, no era cosa del diablo. Era simplemente usar lo que Dios había puesto en la tierra para ayudar a sus hijos. El padre del pueblo en esos años era el padre Anselmo, un viejito bueno que conocía a mi bisabuela desde que era niña. Él sabía del trabajo que hacía, sabía que curaba con hierbas y con fe. Nunca le dijo nada, nunca la molestó, al contrario, a veces hasta mandaba gente con ella cuando alguien estaba enfermo y no había doctor. Vayan con doña Remedios, decía. Ella sabe. La vida en el rancho era dura, pero tranquila. Despertaban con el canto del gallo cuando el sol todavía estaba escondido. Mi bisabuela prendía el fogón, ponía a hervir los frijoles del día anterior, hacía tortillas a mano en el comal. El olor de las tortillas recién hechas se mezclaba con el olor de la leña quemándose, con el olor del café de olla que ponía a calentar. Mi bisabuelo salía al campo con el sombrero puesto y el azadón al hombro. Los niños, los que ya estaban grandes, iban con él a ayudar. Los chiquitos se quedaban en casa jugando en el solar, persiguiendo a las gallinas, trepándose a los árboles, y mi bisabuela pasaba el día curando a quien llegara pidiendo ayuda, lavando ropa en el lavadero de piedra, cocinando, cuidando a los niños, rezando.
Los domingos eran sagrados. Se bañaban todos con agua caliente que hervían en una olla grande. Se ponían la ropa limpia, la mejor que tenían. Caminaban las 3 leguas hasta Tehuacán para ir a misa en la iglesia grande del pueblo. La iglesia estaba siempre llena de gente. Olía a incienso, a flores, a velas de cera. El padre Anselmo daba la misa en latín, que nadie entendía bien, pero todos respondían cuando tocaba, todos se arrodillaban cuando tocaba, todos comulgaban en orden. Después de misa, se quedaban en la plaza conversando con los conocidos. Los hombres hablaban de la siembra, del clima, de las noticias que llegaban de la capital. Las mujeres conversaban de los hijos, de las enfermedades, de quién se había casado o quién había muerto. Los niños correteaban por la plaza, jugaban a las escondidas entre los árboles de laurel, compraban dulces de coco con los centavitos que a veces les daban. Era el día más feliz de la semana, el día de descanso, pero todo eso cambió cuando llegó la revolución. En 1910 empezó todo el desmadre, perdón por la palabra, pero así era. Los zapatistas por un lado, los villistas por otro, los federales por otro lado más. Nadie sabía quién era bueno, quién era malo. Solo sabían que había mucha muerte, mucha violencia, mucho miedo. Los revolucionarios pasaban por los ranchos pidiendo comida, caballos, armas. A veces pagaban, a veces nomás agarraban lo que querían. Los federales también pasaban haciendo lo mismo. La gente del rancho vivía con miedo, escondiéndose cuando escuchaban caballos acercándose, enterrando el poquito dinero que tenían, escondiendo a las muchachas jóvenes para que no se las llevaran los soldados. En esos años difíciles, mi bisabuela se volvió aún más importante para el rancho. Cuando había heridos de bala, la buscaban a ella. Cuando alguien se enfermaba y no había manera de ir al pueblo porque estaba peligroso, la buscaban a ella. Curó a zapatistas, curó a federales, curó a quien llegara pidiendo ayuda. Para ella no importaba de qué lado estaban, eran todos hijos de Dios que necesitaban ayuda. Yo no pregunto de qué lado estás, decía, solo pregunto dónde te duele. Sacó balas con pinzas calientes, cosió heridas con aguja e hilo, curó infecciones con pomadas de sábila y propóleo, rezaba por todos, rogaba a Dios que parara esa locura, que volviera la paz. Y en 1914 pasó algo que lo cambió todo. El padre Anselmo murió de viejo, en paz, rodeado de su gente, y llegó un padre nuevo, el padre Ezequiel, que venía de la capital con ideas muy diferentes. Él sí que cambió todo, pero antes de contarles de él, necesito que entiendan una cosa importante. Mi bisabuela no solo curaba con hierbas, también hacía otras cosas que en esos tiempos se consideraban normales, pero que para algunas personas, especialmente para los muy religiosos de la ciudad, eran sospechosas. Hacía limpias con huevo para quitar el mal de ojo. Pasaba el huevo por todo el cuerpo de la persona mientras rezaba. Después quebraba el huevo en un vaso de agua y veía si había ojo o no. Si el huevo salía con burbujas, con formas raras, era señal de que sí había ojo y necesitaba más limpias. Quitaba el susto, especialmente a los niños. Cuando un niño se asustaba mucho, a veces por un perro que lo perseguía, a veces por un trueno, el alma se le salía, así decían. El niño se quedaba asustadizo, llorón, no comía bien. Entonces mi bisabuela hacía un ritual. Llamaba al alma del niño en el lugar donde se había asustado, barría con ramas de albahaca y ruda, rezaba, le daba tés especiales, y los niños se curaban, volvían a ser los mismos. Componía el empacho.
Cuando alguien comía algo que le caía pesado y se le quedaba atorado en el estómago, mi bisabuela sobaba la panza de manera especial, jalaba la piel de la espalda, daba tés de hierbabuena y la gente se aliviaba. Hacía contras para proteger las casas, ponía cruces de palma bendita en las puertas, enterraba tijeras abiertas en los patios para cortar las malas vibras, colgaba ramos de ruda y romero. Todo esto lo hacía rezando, pidiendo protección a Dios, a la Virgen, a los santos. Nunca invocaba espíritus malos, nunca hacía cosas raras. Todo era con fe católica, todo era con oración. Pero cuando llegó el padre Ezequiel en noviembre de 1914, todo cambió. Él no veía las cosas como el padre Anselmo. Él venía de la capital, de la Ciudad de México, donde las cosas se hacían diferente. Era un hombre joven, apenas tendría unos 35 años, alto, delgado, con cara seria y ojos duros que parecían juzgar todo lo que veían. El primer domingo que dio misa, mi bisabuela notó que algo era diferente. Habló con voz fuerte, casi gritando, sobre el pecado, sobre el demonio, sobre las tentaciones del diablo que estaban por todos lados. Hermanos, dijo, en estos tiempos de caos, el demonio anda suelto buscando almas que devorar. Debemos estar vigilantes, debemos rechazar todo lo que huela a brujería, a superstición, a prácticas paganas. Mi bisabuela se quedó inquieta. ¿A qué se refería? ¿Qué eran prácticas paganas? En las semanas siguientes, el padre Ezequiel empezó a preguntar, a investigar. Llamaba a la gente a confesarse y preguntaba sobre sus costumbres, sobre a quién buscaban cuando estaban enfermos. ¿A quién vas cuando tu hijo está enfermo? Pues a doña Remedios, padre. ¿Y qué hace ella? Pues nos da tés, nos hace limpias, reza. El padre fruncía el ceño. Limpias. Eso no es de Dios, eso es superstición. Poco a poco fue creando un ambiente de sospecha, de miedo. Empezó a decir en los sermones que había gente en el pueblo que se hacía pasar por curandera, pero que en realidad estaba haciendo pactos con el demonio, que las limpias eran rituales satánicos, que quitar el susto era invocar espíritus, que las hierbas medicinales solo funcionaban si se las bendecía él, el padre, no cualquiera. Mi bisabuela empezó a sentir miradas raras cuando iba al pueblo. Algunas personas que antes la saludaban con cariño, ahora la miraban de reojo. Otras le preguntaban, «Doña Remedios, ¿es cierto que lo que usted hace es del diablo?» Y ella respondía pacientemente, «No, mija, todo lo que hago es con el nombre de Dios. Nunca he invocado al demonio, nunca haría eso». Pero las semillas de la duda ya estaban plantadas, y el padre Ezequiel seguía regándolas cada domingo desde el púlpito. En diciembre de 1914 pasó algo que empeoró todo. La hija del presidente municipal se enfermó gravemente. Tenía fiebre altísima, tosía sangre, se estaba poniendo pálida como fantasma. El padre mandó traer a un doctor de Puebla, un doctor de verdad con título y todo. El doctor vino, examinó a la muchacha y dijo que tenía tuberculosis avanzada, que no había cura, que solo podía darle algo para el dolor. Los padres de la muchacha estaban desesperados. Alguien les sugirió que llamaran a doña Remedios. «Pero el padre dice que es bruja», dijo la madre. «¿Qué importa lo que diga? Es mi hija», respondió el padre de la muchacha. Mandaron llamar a mi bisabuela en secreto. Ella llegó de noche con su bolsa de hierbas, con sus rezos. Examinó a la muchacha y le dijo a los padres, «Está muy grave, pero voy a hacer todo lo que pueda». Durante 3 días y 3 noches, mi bisabuela se quedó en esa casa cuidando a la muchacha. Le hacía tés de gordolobo, de bugambilia, de eucalipto.
le sobaba el pecho con pomadas calientes, rezaba sin parar, pidiendo a la Virgen que intercediera. Y el tercer día, la fiebre empezó a bajar. La muchacha empezó a toser menos, a respirar mejor. En una semana estaba sentada en la cama comiendo caldito. En 2 semanas estaba caminando por la casa. La familia estaba maravillada, agradecida. Pero cometieron un error. Le contaron al padre Ezequiel pensando que se iba a alegrar de que la muchacha se había salvado. El padre no se alegró. Se enfureció. ¿Trajeron a esa mujer? ¿A esa bruja? Gritó. ¿No entienden que el demonio puede curar el cuerpo para robar el alma? Los padres trataron de explicar, pero él no quería escuchar. Esa mujer está usando poderes oscuros. Tiene que ser detenida antes de que lleve más almas al infierno. Y así empezó la persecución. El padre Ezequiel empezó a hacer sermones específicamente contra mi bisabuela, sin decir su nombre, pero todos sabían de quién hablaba. Hay una mujer entre ustedes que dice curar, pero sus curaciones no vienen de Dios, vienen del príncipe de las tinieblas. Ella hace rituales con huevos, quema hierbas para invocar espíritus, dice palabras que no son oraciones sino conjuros. La gente se dividió. Algunos defendían a mi bisabuela. Padre, doña Remedios es buena, nos ha ayudado a todos, siempre reza, siempre pide a Dios. Pero otros empezaron a tener miedo. ¿Y si el padre tiene razón? ¿Y si sin saberlo estuvimos dejando que el demonio entrara a nuestras casas? Las visitas a mi bisabuela empezaron a disminuir. La gente tenía miedo de que el padre los viera entrando a su casa. Algunas personas hasta dejaron de saludarla en la calle. Mi bisabuela sufría en silencio. No entendía por qué el padre la atacaba así. Ella nunca había hecho nada malo, nunca había invocado al demonio, nunca había pedido dinero por sus servicios. Todo lo que hacía era ayudar, con el conocimiento que su madre le había enseñado, con la fe que siempre había tenido. Pero el padre Ezequiel no paraba, y la situación iba a empeorar mucho más. Fue en una tarde de febrero de 1915 que mi bisabuela descubrió hasta dónde estaba dispuesto a llegar el padre Ezequiel. Estaba en su casa preparando una pomada de árnica cuando escuchó golpes fuertes en la puerta. «Abran en nombre de la iglesia». Abrió y encontró al padre Ezequiel acompañado del presidente municipal y 4 hombres más. «Remedios López», dijo el padre con voz solemne. «Estás siendo acusada de brujería y de hacer pactos con el demonio». Mi bisabuela se quedó helada. «¿Qué, padre? Yo nunca...» «Silencio», interrumpió el padre. «Hay testimonios de varias personas que dicen que has hecho rituales extraños, que has invocado espíritus, que usas poderes que no son de Dios. Pero eso no es cierto, padre. Todo lo que hago es con el nombre de Dios, con oraciones. Tus oraciones son conjuros. Tus hierbas son ingredientes para pociones del demonio. Venimos a registrar tu casa y a llevarte para interrogatorio». Entraron a su casa como tromba. Empezaron a revisar todo, a tirar sus frascos de hierbas, a romper sus pomadas. «Miren esto», dijo uno de los hombres sacando sus manojos de hierbas secas. «Son hierbas para rituales. Son hierbas medicinales», trató de explicar mi bisabuela, pero nadie la escuchaba. Encontraron sus huevos para limpias, su agua bendita, sus estampitas de santos. «Esto es evidencia de brujería», declaró el padre. «Los huevos se usan para hechizos. El agua fue robada de la iglesia para profanarla». «Padre, esa agua bendita la traje de la iglesia con permiso del padre Anselmo», lloró mi bisabuela. «Nunca la profané, la usaba para bendecir a las personas que curaba». Pero no importaba lo que dijera, ya habían decidido que era culpable. La agarraron de los brazos y se la llevaron. Mi bisabuelo Crescencio llegó del campo justo cuando se la estaban llevando.
¿Qué hacen con mi esposa?, gritó. Se la llevan por bruja, le dijeron. Bruja nada, ella es una mujer de Dios, respondió mi bisabuelo. Trató de defenderla, pero los hombres lo empujaron. Si sigues interfiriendo, te llevamos a ti también. La llevaron a un cuarto atrás de la iglesia donde guardaban cosas viejas. Era un cuarto oscuro, húmedo, que olía a moho. La encerraron ahí con un candado grande. Mi bisabuela se quedó sola en la oscuridad, temblando, rezando, sin entender qué había pasado. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo podía ser que el padre de la iglesia, el representante de Dios, la acusara de ser bruja? Esa noche no durmió. Se quedó rezando el rosario una y otra vez, pidiendo a la Virgen de Guadalupe que la ayudara, que le mostrara al padre Ezequiel la verdad. Al día siguiente empezaron los interrogatorios. El padre Ezequiel venía con un libro grande, como un manual, y le hacía preguntas. ¿Haces pactos con el demonio? No, padre. ¿Invocas espíritus malignos? No, padre, solo rezo a Dios y a los santos. ¿Usas pociones para hechizar a la gente? Son tés medicinales, padre, hierbas que Dios puso en la tierra. ¿Niegas que haces limpias con huevos? No niego, sí hago limpias, pero siempre rezando, siempre en nombre de Dios. El padre movía la cabeza. No entiendes la gravedad de tus actos. El demonio te ha engañado haciéndote creer que haces el bien, pero en realidad estás llevando almas al infierno. Día tras día era lo mismo. Preguntas, acusaciones, negaciones. Mi bisabuela no comía casi nada, solo pan duro y agua. Adelgazó mucho, se puso pálida, débil, pero no dejaba de rezar, no perdía la fe. En el pueblo la noticia corrió como pólvora. Agarraron a doña Remedios por bruja. Algunos decían, bien hecho, esas cosas de limpias y hierbas son del demonio. Otros decían, es una injusticia, ella solo ayudaba a la gente. Sí, mi bisabuelo Crescencio iba todos los días a la iglesia pidiendo ver a su esposa, pero no lo dejaban. Es peligrosa, le decían, puede hechizarte. Los hijos de mi bisabuela, que en ese entonces tenían entre 8 y 20 años, lloraban por su madre. ¿Por qué se llevaron a mamá? ¿Qué hizo? No hizo nada, mijos, les decía mi bisabuelo. Es el padre que se confundió, pero Dios va a arreglar las cosas. Pero Dios parecía que estaba demorando mucho en arreglar las cosas. Pasaron 2 semanas, 3 semanas. Mi bisabuela seguía encerrada, cada vez más flaca, más débil. Y entonces llegó la noticia que heló la sangre de todos. El padre Ezequiel anunció desde el púlpito que había consultado con sus superiores en Puebla y que habían decidido que Remedios López era culpable de brujería y que la sentencia era muerte por fuego, como se hacía en los tiempos antiguos con las brujas. Iba a ser quemada viva en la plaza del pueblo el próximo domingo después de misa, para que todos vieran lo que les pasaba a los que se aliaban con el demonio. El pueblo entero se conmocionó. Quemar a una persona viva en pleno 1915. Parecía cosa de la Edad Media, de los tiempos de la Inquisición. Muchos estaban horrorizados. Esto no puede ser, decían. No podemos permitir que quemen a una mujer que solo ayudaba. Pero otros, los más fanáticos, los más influenciados por los sermones del padre, decían, es lo que se merece, hay que limpiar el pueblo del demonio. Mi bisabuelo Crescencio estaba desesperado. Fue a hablar con el presidente municipal. Esto es una locura. Mi esposa no es bruja. Usted la conoce, sabe que es buena persona. El presidente bajó la vista. Lo sé, Crescencio, pero el padre Ezequiel tiene mucha influencia. Dice que si no hacemos esto, Dios va a castigar al pueblo. ¿Y usted le cree? No sé qué creer, pero no puedo ir en contra de la iglesia.
Mi bisabuelo fue con todas las personas que mi bisabuela había curado, pidiendo que hablaran por ella, que dijeran la verdad. Algunos se negaron por miedo. Si hablo, el padre puede acusarme a mí también. Otros sí hablaron. Fueron al padre Ezequiel y le dijeron: Padre, doña Remedios me curó cuando estaba enfermo, me salvó la vida, no puede ser bruja. Pero el padre no escuchaba. El demonio puede curar para ganar su confianza, no se dejen engañar. El domingo se acercaba. En el pueblo empezaron los preparativos, juntaron leña en la plaza, mucha leña. Construyeron un poste alto en el centro donde iban a amarrar a mi bisabuela. La gente pasaba por ahí y se persignaba, algunos rezando por ella, otros maldiciendo. Mi bisabuela, en su encierro, sabía lo que venía. El padre Ezequiel se lo había dicho. El domingo vas a morir, Remedios, pero todavía estás a tiempo de salvarte. Si confiesas tus pecados, si renuncias al demonio, puedo convencer a las autoridades de que te den una muerte más piadosa, tal vez el ahorcamiento. Mi bisabuela lo miró directo a los ojos. Padre, no tengo nada que confesar porque no he hecho nada malo. Si me va a matar, máteme. Pero no voy a confesar cosas que no hice. El padre se enojó. Eres terca como el demonio mismo. Vas a arder en el fuego terrenal y después en el fuego eterno del infierno. Esa semana antes del domingo fue la más larga de la vida de mi bisabuela. Rezaba día y noche. No porque la salvaran de la muerte, ya sabía que iba a morir, sino para que Dios le diera fuerza, para que la muerte no fuera muy dolorosa, para que sus hijos quedaran bien, para que alguien, algún día, supiera la verdad. El sábado por la noche, el padre Ezequiel la visitó por última vez. Mañana vas a morir, Remedios. ¿No tienes miedo? Mi bisabuela lo miró con una calma que ella misma no entendía de dónde venía. Tengo miedo al dolor, padre, no se lo voy a negar. Pero no tengo miedo a la muerte porque sé que Dios me conoce, sabe que no soy bruja, sabe que siempre lo serví con amor. Cuando esté frente a Él, me va a recibir con los brazos abiertos. ¿Usted puede decir lo mismo? El padre palideció. ¿Cómo te atreves a cuestionarme? No lo cuestiono, padre. Solo le digo la verdad. Usted va a matar a una inocente mañana, y eso lo va a tener que explicar cuando esté frente a Dios. El padre salió del cuarto azotando la puerta. Mi bisabuela se quedó sola en la oscuridad, se arrodilló en el piso de tierra y rezó su última oración. Virgencita de Guadalupe, si es tu voluntad que muera mañana, que así sea. Solo te pido que cuides a mis hijos, que mi Crescencio encuentre una buena mujer que los críe, que algún día se sepa la verdad. Pero si no es mi hora todavía, si tú ves que todavía puedo servir, entonces sálvame. No por mí, sino por toda la gente que necesita ayuda y no tiene a nadie más. Se acostó en el suelo y, sorprendentemente, durmió. Durmió profundo, sin soñar, como no había dormido en semanas. Y cuando despertó era domingo, el día de su supuesta muerte. Las campanas de la iglesia empezaron a repicar llamando a misa. Mi bisabuela escuchó los pasos de la gente llegando, las voces conversando afuera. Escuchó la misa empezando, los cantos, las oraciones, y esperó. La misa duró más de 1 hora. Cuando terminó, escuchó al padre Ezequiel anunciar: Hermanos, después de la misa procederemos con la ejecución de la bruja Remedios López, que esto sirva de ejemplo para todos. Escuchó pasos acercándose a su encierro, la puerta se abrió, la luz del sol la cegó por un momento. Cuando sus ojos se acostumbraron, vio al padre Ezequiel acompañado de varios hombres. «Es hora», dijo el padre. La agarraron de los brazos y la sacaron. La plaza estaba llena de gente. Debía haber unas 200 personas, tal vez más, algunos llorando, otros con caras de satisfacción.
Mi bisabuela vio a su familia entre la multitud. Mi bisabuelo Crescencio con los niños, todos llorando. Quiso gritarles que estuvieran tranquilos, que todo iba a estar bien, pero no le salió la voz. La llevaron hasta el poste donde estaba amontonada la leña. La subieron a una pequeña plataforma, la amarraron al poste con cuerdas gruesas. El padre Ezequiel subió a un estrado y empezó a hablar. Hermanos, hoy es un día triste pero necesario. Esta mujer que ven aquí ha estado sirviendo al demonio, engañando a gente inocente, llevando almas al infierno. La Iglesia, en su infinita sabiduría, ha determinado que debe morir para que su maldad no se propague. Que Dios tenga misericordia de su alma. Mi bisabuela, amarrada ahí, miró al cielo. Virgencita, rezó bajito, si no me vas a salvar, recíbeme con amor. El padre Ezequiel bajó del estrado y agarró una antorcha encendida. Se acercó a la leña, pero justo en ese momento, justo cuando iba a prender el fuego, pasó algo extraordinario, algo que nadie esperaba, algo que cambió todo. Y ahí es donde descubrimos cómo se salvó mi bisabuela de morir quemada. Porque lo que pasó ese domingo en la plaza de Tehuacán fue algo que la gente recordó por generaciones, algo que hasta el día de hoy se cuenta en mi familia como un milagro, como una prueba de que Dios existe y que protege a los inocentes. El padre Ezequiel estaba a punto de prender la leña cuando se escuchó un grito desde atrás de la multitud. ¡Detengan esto inmediatamente! Todos voltearon. Un hombre a caballo entraba a la plaza a galope. Era un hombre mayor, con sotana, con el collar de sacerdote. Bajó del caballo y caminó directo al padre Ezequiel. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz de autoridad. El padre Ezequiel, sorprendido, respondió: Padre, soy el obispo Emiliano de la diócesis de Puebla, dijo el hombre. Y pregunto nuevamente, ¿qué está pasando aquí? El padre Ezequiel trató de explicar. Excelencia, esta mujer es una bruja. Ha estado haciendo pactos con el demonio, curando con poderes oscuros. La estamos ejecutando como manda la ley de Dios. El obispo miró a mi bisabuela amarrada al poste, flaca, débil, con los ojos llenos de lágrimas, pero también de dignidad. Después miró al padre Ezequiel con una expresión de furia contenida. ¿La ley de Dios? ¿Desde cuándo la ley de Dios dice que quememos a las personas vivas? Pero excelencia, las brujas... No hay brujas, interrumpió el obispo. Solo hay gente ignorante que confunde tradiciones con brujería. ¿Qué exactamente hizo esta mujer? El padre Ezequiel empezó a enumerar. Hace limpias con huevos, quita el susto, usa hierbas. Eso no es brujería, es medicina tradicional, dijo el obispo. ¿Alguna vez invocó al demonio? Bueno, no directamente, pero... ¿Hizo daño a alguien? No, pero... ¿Pedía dinero por sus servicios? Según me dijeron, no. Entonces no es bruja, es una curandera. Y las curanderas no son enemigas de la Iglesia, padre Ezequiel. Son mujeres que ayudan a su comunidad con el conocimiento que Dios les dio. El padre Ezequiel estaba pálido. Pero, Excelencia, yo pensé... Pensó mal, lo interrumpió el obispo, y casi comete un asesinato en nombre de Dios. ¿Sabe la gravedad de lo que estaba por hacer? El obispo se volteó hacia los hombres que habían amarrado a mi bisabuela. Desátenla inmediatamente. Se apuraron a desatar las cuerdas. Mi bisabuela casi se cae cuando la soltaron. Estaba tan débil que apenas podía mantenerse en pie. El obispo la sostuvo. ¿Cómo se llama, hija? Remedios López, Excelencia, respondió mi bisabuela con voz débil. Remedios, ¿es cierto que curas a la gente? Sí, Excelencia, con hierbas, con rezos, todo lo que mi madre me enseñó. ¿Y siempre rezas cuando curas? Siempre, Excelencia.
Siempre pido permiso a Dios, siempre agradezco. ¿Alguna vez le has pedido algo al demonio? Nunca, Excelencia. Yo amo a Dios, amo a la Virgen. Jamás haría eso. El obispo asintió, se volteó hacia la multitud. Hermanos, aquí no hay bruja. Aquí hay una mujer que ha servido a su comunidad con amor, usando los dones que Dios le dio. El que casi comete el pecado aquí es el padre Ezequiel, por dejarse llevar por el fanatismo. El pueblo estaba en silencio, procesando lo que acababa de pasar. El obispo continuó. La Iglesia reconoce que hay tradiciones en nuestros pueblos que vienen desde antes de que llegáramos los españoles. Algunas de estas tradiciones son buenas, ayudan a la gente. No todo lo que no entendemos es del demonio. A veces es simplemente sabiduría antigua que debemos respetar. Se volteó hacia el padre Ezequiel. Usted, padre, va a venir conmigo a Puebla. Va a hacer un retiro espiritual de 3 meses para reflexionar sobre lo que casi hace. Y va a pedirle perdón a esta mujer y a todo el pueblo. El padre Ezequiel, derrotado, se arrodilló frente a mi bisabuela. Perdón, doña Remedios, estaba equivocado. Mi bisabuela, con lágrimas corriendo por su cara, dijo, lo perdono, padre. Solo le pido que nunca más haga esto a nadie. El obispo la ayudó a bajar de la plataforma. Mi bisabuelo corrió y abrazó a mi bisabuela. Los niños se colgaron de ella, todos llorando de alivio. Pero mi bisabuela tenía una pregunta. Excelencia, ¿cómo supo que estaba pasando esto aquí? ¿Quién le avisó? El obispo sonrió. Nadie me avisó, hija. Estaba de paso yendo a otro pueblo cuando mi caballo se detuvo en seco justo aquí en la entrada de Tehuacán. No quería caminar, parecía asustado. Bajé para ver qué pasaba y escuché las campanas de la iglesia. Decidí entrar al pueblo para ver si podía celebrar una misa. Y cuando entré, vi esta multitud reunida y vine a investigar. Mi bisabuela se persignó. Fue la Virgen. Ella detuvo su caballo. Tal vez, dijo el obispo, o tal vez Dios quería que estuviera aquí en este momento preciso. No sabemos cómo trabaja el Señor, pero sí sabemos que trabaja. Y así fue como mi bisabuela se salvó de morir quemada, por la intervención oportuna de un obispo que pasaba justo en el momento exacto, cuyo caballo se detuvo sin razón aparente justo frente al pueblo. ¿Coincidencia? ¿Milagro? Mi bisabuela siempre dijo que fue milagro, que la Virgen de Guadalupe escuchó sus oraciones. El padre Ezequiel fue llevado a Puebla ese mismo día, nunca regresó a Tehuacán. Después de su retiro lo mandaron a un pueblo pequeño en las montañas donde aprendió a ser más humilde, menos fanático. Con el tiempo se volvió un buen sacerdote, pero nunca olvidó el día que casi quemó viva a una inocente. Mi bisabuela regresó a su casa, pero ya no era la misma. Había pasado 3 semanas encerrada, había estado a minutos de morir, estaba traumatizada, flaca, débil, tardó meses en recuperarse físicamente. Emocionalmente, las cicatrices duraron más. Cada vez que escuchaba campanas de iglesia se ponía nerviosa. Cada vez que veía a un sacerdote en el pueblo se tensaba. Pero poco a poco, con el amor de su familia, con el apoyo de la gente del pueblo que había defendido, fue sanando. La gente volvió a buscarla para curaciones. Al principio tenía miedo. ¿Y si me vuelven a acusar? Pero su esposo la animó. No puedes dejar que el miedo te gane. Dios te dio un don, úsalo. Y así lo hizo. Volvió a curar, a hacer limpias, a quitar sustos, a ayudar a traer niños al mundo. Pero ahora con más cuidado, siempre explicando que todo lo que hacía era con fe católica, siempre invitando a las personas a que también vieran a doctores cuando hubiera, siempre dejando claro que ella no tenía poderes especiales, solo conocimiento de hierbas y mucha fe en Dios.
El nuevo sacerdote que llegó a Tehuacán después del padre Ezequiel era un hombre bueno, humilde, que respetaba las tradiciones del pueblo. Él y mi bisabuela se hicieron amigos. A veces hasta mandaba gente con ella cuando sabía que las hierbas podían ayudar más que las oraciones. Mi bisabuela vivió muchos años más. Vio a sus hijos crecer, casarse, tener nietos. Vio a México cambiar, modernizarse. Vio llegar los doctores a los pueblos, las clínicas, las medicinas modernas. Y se alegró de eso, porque sabía que significaba menos niños muriendo, menos mujeres muriendo en el parto, menos gente sufriendo. Pero nunca dejó de curar. Hasta sus últimos días, con 90 y tantos años, seguía recibiendo gente en su casa. Ya no podía salir a buscar hierbas, eran sus nietos los que se las traían, pero seguía haciendo tés, pomadas, dando consejos, y siempre, siempre contaba su historia. La historia de cómo casi la queman por bruja, de cómo Dios la salvó en el último momento. Para que nunca olviden, mijos, decía, que el fanatismo religioso es peligroso, que no todo lo que no entendemos es del demonio, que Dios trabaja de maneras misteriosas y que a veces usa a la gente sencilla, a las curanderas, a las parteras, a los que no tienen títulos, pero sí tienen amor en el corazón. Cuando yo tenía 8 años y me contó esta historia, me dejó un mensaje que nunca he olvidado. Mija, tú vas a vivir en tiempos diferentes a los míos. Vas a tener educación, vas a tener oportunidades que yo nunca tuve, pero nunca olvides de dónde vienes, nunca olvides que tu bisabuela casi muere por ayudar a la gente, nunca olvides que el conocimiento, venga de donde venga, si se usa para el bien, es sagrado. Yo guardé ese mensaje en mi corazón, estudié, me volví maestra, enseñé a cientos de niños en mi vida, pero nunca olvidé las enseñanzas de mi bisabuela. Aprendí sobre las hierbas, no para ser curandera, sino para no perder ese conocimiento. Y se lo enseñé a mis hijos y a mis nietos. Mi bisabuela murió en 1976, a los 96 años. Murió en paz, rodeada de su familia, con un rosario en las manos. Sus últimas palabras fueron: Gracias, Virgencita, por darme tantos años. Gracias por salvarme ese día. Ahora ya puedo descansar. La enterramos en el cementerio de Tehuacán bajo un árbol de pirul. En su lápida pusimos: Remedios López, curandera, mujer de fe, salvada por Dios de la injusticia de los hombres. Hasta el día de hoy, más de 40 años después de su muerte, la gente del pueblo todavía habla de ella. Los viejitos que la conocieron cuentan historias de cómo los curó, de cómo ayudó a sus madres en el parto, de cómo nunca cobró cuando no tenían dinero, y siempre terminan diciendo: y casi la queman por bruja, ¿te imaginas? La historia de mi bisabuela me enseñó muchas cosas. Me enseñó que el fanatismo religioso puede llevar a la gente a hacer cosas terribles. Me enseñó que no siempre los que dicen hablar por Dios realmente lo están escuchando. Me enseñó que el conocimiento tradicional tiene valor, que las abuelas, las curanderas, las parteras tienen sabiduría que no debe perderse. Me enseñó que a veces Dios trabaja a través de coincidencias imposibles, de caballos que se detienen sin razón, de obispos que pasan justo en el momento exacto. Me enseñó que la fe verdadera no es fanatismo, es amor, es servicio, es ayudar al prójimo sin esperar nada a cambio. Me enseñó que una mujer, aun siendo acusada, aun siendo humillada, aun estando a minutos de morir, puede mantener su dignidad, su fe, su amor. Mi bisabuela no era santa, era humana, tenía sus defectos, sus momentos de duda, pero era buena, era valiente, era fiel.
y cuando la pusieron a prueba de la manera más terrible, no flaqueó. Hoy, cuando veo en las noticias casos de intolerancia religiosa, de fanatismo, de gente siendo perseguida por ser diferentes, pienso en mi bisabuela. Pienso que todavía, en pleno siglo XXI, seguimos teniendo padres Ezequieles que quieren quemar a los que no entienden. Pero también pienso que hay obispos emilianos, gente sabia que puede ver más allá del miedo y la ignorancia. Y oro para que siempre haya más de los segundos que de los primeros. La historia de mi bisabuela también me enseñó sobre el valor de las mujeres. En esos tiempos, las mujeres no tenían voz, no tenían poder. Pero mi bisabuela, con su conocimiento, con su servicio, con su fe, tenía un poder que ningún hombre le podía quitar. El poder de curar, de consolar, de dar esperanza. Y cuando trataron de quitarle ese poder acusándola de bruja, Dios mismo la defendió. Eso es lo que yo creo, que Dios ve el corazón, no las apariencias, ve las intenciones, no los rituales. Y cuando ve a alguien siendo injustamente perseguido, interviene, no siempre de manera dramática, no siempre en el último minuto como con mi bisabuela, a veces de maneras más sutiles, pero interviene. Hoy quiero decirles a ustedes, especialmente a las mujeres que me están escuchando, no dejen que nadie les diga que su conocimiento no vale. No dejen que nadie les diga que por ser mujeres, por no tener títulos, por hacer las cosas diferente, están equivocadas. Si tienen un don, si tienen conocimiento que puede ayudar a otros, úsenlo, con humildad, con amor, con fe, pero úsenlo. Y a todos les digo, tengan cuidado con el fanatismo religioso, el fanatismo político, el fanatismo de cualquier tipo, porque el fanatismo no viene de Dios, viene del miedo, y el miedo hace que la gente haga cosas terribles, como casi quemar viva a una mujer inocente. Mi bisabuela me enseñó que la verdadera fe no es rígida, es flexible. No es intolerante, es comprensiva. No juzga, ama. Y que a veces los milagros no son cosas sobrenaturales, son coincidencias perfectamente sincronizadas que solo pueden venir de Dios. Ella siempre decía, Dios no necesita hacer trucos de magia para mostrarnos su poder, solo necesita poner a las personas correctas en el lugar correcto, en el momento correcto. Y eso fue lo que pasó ese domingo en 1915. Un obispo en el lugar correcto, en el momento correcto, con la sabiduría correcta. Mi bisabuela vivió 61 años después de ese día. 61 años de seguir curando, de seguir ayudando, de seguir siendo luz en la oscuridad. 61 años que no habría tenido si el obispo Emiliano hubiera llegado 5 minutos tarde. 61 años que fueron un regalo, un milagro, una segunda oportunidad. Y ella aprovechó cada día de esos 61 años. Nunca dejó de agradecer. Nunca dejó de servir. Nunca dejó de tener fe. Hasta su último aliento fue una mujer de Dios, una sanadora, una luz. Hoy, a mis 75 años, cuando miro hacia atrás y veo mi vida, veo el legado de mi bisabuela en todo lo que soy, en mi amor por las plantas, en mi fe, en mi deseo de ayudar a otros, en mi resistencia ante la injusticia. Ella me enseñó que una mujer puede ser fuerte sin ser dura, puede ser fiel sin ser fanática, puede ser sabia sin ser arrogante. Me enseñó que el conocimiento es poder, pero el amor es más poderoso. Que la fe mueve montañas, pero la humildad abre puertas. Que Dios trabaja en maneras misteriosas, pero siempre con amor. Así que, si están escuchando esta historia y se sienten perseguidos, incomprendidos, acusados injustamente, recuerden a mi bisabuela Remedios.
Recuerden que ella estuvo a minutos de morir amarrada a un poste rodeada de leña, con una multitud viendo, pero Dios la salvó. Y si Dios la salvó a ella, puede salvarlos a ustedes. No pierdan la fe, no pierdan la esperanza. Sigan haciendo el bien, sigan ayudando, sigan amando, porque al final el bien siempre triunfa, la verdad siempre sale a la luz, y Dios siempre protege a los suyos. Mi bisabuela era curandera, la acusaron de bruja, casi la queman viva, pero se salvó, y esa salvación no fue solo para ella, fue una lección para todos, para ese tiempo y para los tiempos que vendrían. Una lección sobre fe, sobre justicia, sobre el valor de las mujeres, sobre el peligro del fanatismo. Esa es la historia de mi bisabuela Remedios, una historia que guardo en mi corazón como mi tesoro más preciado. Una historia que he contado a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos. Una historia que ahora les cuento a ustedes. Y espero que la guarden, que la recuerden, que la compartan, porque historias como esta no deben olvidarse. Son parte de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestra fe, y nos recuerdan que Dios siempre está con los oprimidos, con los perseguidos, con los que hacen el bien aun cuando el mundo los malinterpreta. Gracias por escuchar la historia de mi bisabuela. Espero que les haya tocado el corazón como me tocó a mí cuando la escuché por primera vez hace 67 años. Y ahora, mis queridos, quiero pedirles una cosita. Si esta historia los conmovió, si los hizo pensar, si conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje de fe y esperanza, dejen un comentario aquí abajo. Cuéntenme qué les pareció. ¿Conocen historias parecidas en sus familias? ¿Han visto o vivido injusticias que Dios corrigió de maneras misteriosas? Leo todos los comentarios y me da mucha alegría saber que mis historias llegan al corazón de ustedes. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal Historias de Abuelitas, hagan clic en la campanita ahí abajo para suscribirse y no perderse ninguna de nuestras historias. Tenemos muchas más historias reales de superación, de fe, de mujeres valientes que enfrentaron lo imposible. Historias que necesitan ser contadas, que merecen ser recordadas. Hasta la próxima historia, mis queridos. Que Dios los bendiga y que la Virgen de Guadalupe los cuide siempre. Y recuerden, nunca pierdan la fe, porque los milagros sí existen.